Hoy se está celebrando la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando de lo que Cristo Jesús hizo allí en la cruz por la humanidad. Y es muy importante. Con tristeza estaba mirando esta mañana y analizando, ¿no?, que la mayoría de personas ni siquiera ya respetan la famosa Semana Santa que nos han enseñado al mundo entero, que no debe ser una Semana Santa, sino una vida santa. Eso es lo que quiere Cristo en nuestros corazones. Pero ya ni siquiera, estoy adolorido en mi corazón, ni siquiera esa Semana Santa, ni siquiera el miércoles desde mediodía le decía a mis hijos hoy, se empezaba a tener recogimiento en el área espiritual. No se hacían oficios, no se jugaba, no se escuchaba música, y menos música de rancheras, de rebotada y bueno, toda esa música del mundo. Había un recogimiento, había un respeto y un temor a Dios, y con dolor lo veo hoy en día, se está perdiendo cada día más. La gente iba a sus procesiones, que aunque no comparto muchas cosas de las que hacen allí, pero por lo menos intentaban como reflexionar de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces miro con dolor que la humanidad cada día más se aparta de Dios. Lo han sacado de los colegios, de las universidades, de las vidas, de los hogares, de las familias. Ya no se ora, ya no se respetan los hogares, las esposas, los esposos, infidelidades, peleas, contiendas. Cada día más lejos de Dios. Y hoy es un día más para recordar a ese grandioso Dios de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Yo no diría que crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es un fracaso, como dijo el Papa, ¿no? Por ahí les envié no sé si lo vieron, un video sobre ese tema que el señor Papa dijo, no lo comparto. Yo lo llamo el triunfo de Cristo en la cruz. Amén. Así lo llamo yo. Aleluya. Y así creo que lo voy a enseñar. Lo que hizo Jesús por la humanidad es un triunfo para la humanidad. Bueno, por lo menos para los que queremos agradarle y cambiar cada día. Queremos aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Dios Padre, en su infinito amor, quiso entregarnos a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, para la salvación de nuestras almas, por su pasión, muerte y resurrección. Jesús se entregó libremente por todos y cada uno de nosotros. Él se entregó porque quiso, no porque allá lo crucificaron y lo quisieron matar. No, Él entregó. Él sabía lo que iba a suceder y Él dijo, voy a hacerlo. Voy a pagar el precio que la humanidad no puede pagar. Crucificó allí los 613 mandamientos en la cruz del Calvario. Ya no hay que hacer esos sacrificios. Todo lo que era por la ley que no se podía cumplir, el ser humano no podíamos cumplir. Entonces Cristo fue y los cumplió todos, por ti y por mí, y por todos aquellos que quieran creer y aceptar a Jesús. Hay mucha gente que no cree, que no acepta. El día en que fallezcan será el llorar y crujir de dientes, porque no quisieron creer. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento de reconocer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Amén. Vamos allá a Lucas 23, 1. Y vamos a recordar 3 partes. Voy a dividirlo en 3 partes. Lo que Jesús hizo en la cruz. El primero, juzgan al Señor injustamente. El segundo, Jesús habla la profecía. Y tercero, el justo muere y no esperan su resurrección. Amén. Entonces iniciamos con la primera parte. Juzgan al Señor injustamente, y vamos a leer
en Lucas 23:1. Vemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborotó al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que la jurisdicción de Herodes le remitió, de la jurisdicción de Herodes era él, entonces le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes desde aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Vamos a dejarlo ahí en el 18. Vemos que llevan a Jesús ante Pilato acusándole de pervertir la nación, que prohibía supuestamente dar tributos a Roma y la afirmación de ser el Cristo. Y todas estas acusaciones eran falsas, ya que la tercera acusación era cierta, pero no en el sentido amenazador que los acusadores estaban intentando decir. Ellos querían hacer entender como si Jesús fuera una amenaza para Roma. Entonces no le estaban dando el sentido correcto de la interpretación de lo que significa ese rey que es Jesucristo, porque sí es un rey, no un rey como un César de aquella época, un rey humilde y sencillo de corazón, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores. Nosotros los seres humanos no nos alcanzamos a entender la magnitud de la misericordia, el amor y la humildad de Cristo. Y aún todavía no aceptamos a un hombre de Dios cuando viene humildemente a enseñar su palabra. Esperamos a uno que se ponga como gobernante y subyugue al pueblo, porque eso es lo que hace el ser humano. Lamentablemente eso somos nosotros, pecadores. ¿Qué hace un rey cuando sube? Un presidente ayuda, sirve,
Es un puesto de eminencia, de servicio. Pero lamentablemente no es así, porque en nosotros no, si no está Cristo en nuestro corazón, no hay nada bueno, mis hermanos. No hay nada bueno. Por ello es bueno traer a memoria lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y lo que nos vino a enseñar para que nosotros, los cristianos, las personas que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido su palabra, vivamos conforme Él quiere que vivamos, en amor, en armonía, en unidad. Que si estamos en un púlpito, que si estamos como presidentes, como gobernantes de una nación, no es para enseñorearnos ni para abusar de ellos, es para servirle lo que Cristo hizo cuando lavó los pies a sus apóstoles. No es para llenarse de dinero. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, montó en burrito. Cuando celebramos la entrada triunfal hace algunos días, el Domingo de Ramos, recordamos cómo Jesús dentro de un burrito, 0 kilómetros, no había nadie montado en él, y le tendían palmas y le tendían mantos y le decían: Hosana, gloria a Dios en las alturas, amén. Así entró nuestro maravilloso Dios, digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Los otros dioses que se inventan los seres humanos quieren subyugar a los demás, quieren maltratar a los demás, quieren hacerlo indebido. Y nosotros lo permitimos porque no escudriñamos las escrituras. Lo llenamos de dinero para que se crean mayormente poderosos. Pero eso no es lo que quiere Dios con nosotros. Entonces, el sentido amenazador que sugerían los acusadores de un rey como si fuera una amenaza para Roma. El veredicto de Pilato es: ningún delito halló en este hombre. Los principales sacerdotes acusaban al Señor. Pilato lo envía a Herodes, el cual era responsable de Galilea, y como Jesús era galileo, entonces dijeron que que Herodes lo juzgue. Pero tampoco le halló nada de culpa en él, pero sí lo escarneció, se burló de él, le puso unas ropas, una túnica de rey, lo golpearon, lo abofetearon, le escupieron, le escarnecieron, le tapaban las vendas y le decían que profetizara a quien le había golpeado. Todo lo que padeció Cristo por nosotros. Y Él no dijo nada. Se parece a nosotros cuando nos hacen algo, ¿cierto? Parece. Dignos cristianos, ¿cierto? Nos sentimos orgullosos. Yo creo que tenemos mucho que cambiar. Como decía la hermana Sandra, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero aprender a ser manso y humilde de corazón como Cristo. Ojalá aprendamos. Ojalá el Señor nos ayude mucho, mucho, porque sí tenemos que aprender de Él. Entonces, Herodes tampoco halló culpa en nuestro Señor. El versículo 13 y 14, quiero que lo leamos. Ahí en 23, 13 y 14. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Los principales sacerdotes, gobernantes y el pueblo. Sin embargo, la gente insistía en matarlo. No hallaron ningún delito en él, pero persistían en matarlo. Vemos ahí en el 23. Mas ellos insistían a grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Qué dolor, ¿no? Que aunque Pilato y Herodes mandaban, no mandaban.
era lo que dijera el pueblo, los sacerdotes y algunos gobernantes. Pero ellos estaban de acuerdo en que Jesús no era culpable de lo que le acusaban, ¿cierto? Sin embargo, hicieron lo que querían que hicieran los demás. No hicieron lo justo. A veces nosotros, cuando tenemos poder y autoridad, no hacemos lo justo, por congraciarnos con los demás, porque ¿qué dirán los demás? Pero el Señor nos enseña que debemos de hacer lo correcto, ¿cierto? Es lo que vino a enseñarnos el Señor. Entonces, y prefirieron que soltaran a Barrabás, un rebelde homicida. Pilato lo sentenció a lo que ellos pedían, la crucifixión. Y vamos a continuar ahí en el 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición. ¿Quién? Barrabás. En la ciudad, y por un homicidio. O sea que él era, digamos, un asesino, y sedición era como un subversivo, ¿cierto? Algo así. El 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Vamos a entrar en la segunda parte. Jesús habla la profecía. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Hombres de Dios, asesinando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Principales sacerdotes, grandes religiosos, hombres que tenían poder ante la comunidad de predicar el Evangelio, de hablar de parte de Dios, pero estaban matando al mismo Dios, estaban crucificando, como hoy en día sucede, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos lo indebido, se está crucificando al Señor. Hoy en día enseñan muchos que predican el Evangelio que el aborto es algo que se puede hacer, cuando eso es un asesinato. Hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Que los homosexuales y las lesbianas tienen la razón, cuando Dios no enseña eso. Ahí ya están crucificando al Señor, cuando están de parte del pecado, cuando están de parte de hacer lo incorrecto. Aunque yo me pare en un púlpito y predique la palabra de Dios, si no la estoy predicando conforme a su voluntad, yo ya estoy crucificando al Señor con mis pecados. Porque lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí es para salvarnos de la condenación eterna y darnos vida eterna, hermanos. Y es lo que tenemos que enseñar a la grey, al pueblo, a la gente, que se conviertan de sus malos caminos, de sus pecados, de sus fornicaciones, de sus adulterios, de sus borracheras, de sus vulgaridades, porque eso es lo que quiere el Señor, que haya un cambio en el corazón del hombre. Amén. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Jesús dijo que ese llanto debía ser por Jerusalén y sus habitantes debido al juicio que caería sobre la ciudad. Lucas capítulo 19, 41 al 44. Lucas 19, 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, y diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aleluya. Vemos aquí que Jesús ya había profetizado este momento de la crucifixión de Jesús. Ya lo había profetizado cuando lloró por Jerusalén, por aquella ciudad, y dijo que iba a ser derribada. Y así sucedió al poco tiempo, que aún fue sitiada y todos quedaron encerrados en Jerusalén. Y hubo tanta necesidad que, ¿sabe qué sucedía? Se comían a los hijos y se peleaban porque se comían a un niño y tenían que seguir con el otro, y la otra ya no quería hacerlo. Fue tal la tribulación. Imagínense que uno tenga que comerse a sus propios hijos. Todo porque no creyeron en Jesús, porque no le recibieron, porque no le reconocieron, porque no quisieron abrir su corazón. Amén. Quiero que continuemos ahí donde íbamos. En el 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. O sea que soltó a Barrabás, soltó al asesino. Ahí empieza lo que hizo Jesús por la humanidad, ¿no? Un justo por un pecador, un malvado que merecía ser crucificado en el lugar de Cristo. Pero ahí ya empezó la salvación para la humanidad. Vamos en el 23-26 de Mateo. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Miren lo que dice el Señor. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Vemos aquí que ya estaba la profecía de Jesús cuando él hablaba lo que iba a suceder, lo que leímos ahora un momento ahí en capítulo 19, 41 al 44 de Lucas. Aquí Jesús estaba ya hablando sobre esa profecía. Le estaba diciendo: lloren